Si actualiza le debería salir. Ya. Ya. Chicos, acuérdense que por temas de horario, esta clase siempre va a ser online, ¿sí? Voy a abrir la pantalla. Ya. Entonces, dice, yo voy a hacer el ejercicio 3. Daniel, entiendo que va a ser el 2, ¿cierto, Daniel? Sí, profe, el ejercicio 2. Ya. Entonces, yo voy a comenzar con el ejercicio 3, que pareciera ser el más difícil de hacer. Hay que analizarlo nomás, no es tan difícil tampoco. ¿Sí? Perfecto. Entonces dice, determine las ecuaciones de los planos osculador, normal y rectificante a la curva de intersección de las superficies que aparecen ahí en ese punto. Entonces yo tengo acá una superficie, ¿cierto? Dos superficies. Entonces, lo ideal sería intersectar estas superficies, ¿sí? Entonces, si yo lo pudiera graficar en 3D, ahí sí, les voy a cambiar el color, esta va a ser azul. Si yo grafico la verde, ese es un círculo de radio raíz de 2. ¿Ya? Un círculo donde aquí está el X, aquí está el Y y aquí está el Z. Entonces es un círculo de radio raíz de 2. ¿Ya? Ahí. Donde el radio es raíz de 2. Mientras que la otra, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, si ustedes lo grafican en Wolfram, eso debiera dar un paraboloide. No, una esfera de radio raíz de 3. Ya, la voy a graficar acá. ¿Ya? Una esfera. ¿Ya? Entonces, cuando yo intersecto dos superficies, lo que genera es una recta. O sea, no necesariamente una recta, lo que genera es una curva. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es calcular la intersección de estas dos superficies. Entonces, primero vamos a calcular la intersección de las superficies. ¿Cómo calculo la intersección de dos curvas, por ejemplo, cuando lo hacíamos no sé, si quiero calcular la intersección de una recta con una parábola? ¿Cómo se hace? Cuando yo calculo intersecciones de una recta con una parábola. Si yo tengo estas dos curvas, pensemos lo más fácil. Y igual a x cuadrado y y igual a x más 1. Y las quiero intersectar. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Se igualan? Se iguala. ¿Qué igualo ahí, Daniel? Las X. Puedo despejar x e igualar x, ¿cierto? Tengo las y despejadas, igualo las y, ¿cierto? Entonces uno dice, esto es x cuadrado igual a x más 1, y con eso uno despeja el x, y puedo encontrar el valor de x. Entonces, si quiero calcular la intersección de dos funciones, de dos superficies, debería ser más o menos lo mismo. ¿Ya? Tengo entonces, voy a igualar, pero voy a igualar el x cuadrado de acá con el x cuadrado más y cuadrado de acá. Entonces, notar que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 3 es exactamente lo mismo que x cuadrado más y cuadrado es igual
a 3 menos z cuadrado. ¿Sí? ¿Ya? Por otra parte, ¿sí? Por otra parte, x cuadrado más y cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, me va a quedar 3 menos z cuadrado es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, me va a quedar que 1 es igual a z cuadrado. Entonces, z es igual a más y menos 1. ¿Ya? Por lo tanto, yo sé que la intersección va a ocurrir más o menos a esta altura, es decir, acá está el X, acá está el Y, acá está el Z. Voy a graficar nuevamente la esfera. ¿Sí? Esa es la esfera. ¿Ya? Y esta de acá, que me agarrar la esfera esta parte. Y la intersección ocurre acá. ¿Sí? Ahí arribita va a ser la intersección. Acá cuando el Z sea igual a 1 o acá abajo, ¿sí? ¿Qué sería? Acá abajo cuando el Z sería igual a menos 1. Pero la intersección de una circunferencia con una esfera puede ser, por ejemplo, una elipse. ¿O qué figura tiene que tener esto que está acá? Y esto que está acá. ¿Qué figuras deberían ser? ¿Qué cónicas deberían ser? Porque imagínense, tengo una esfera y la intersecto con un círculo. ¿Qué me va a dar? Ya, pues chiquillo, imaginación. Si tengo una esfera. ¿Un cono? ¿Un cono? Un cono, no. ¿Un cilindro? No, a ver. Ustedes tienen esta esfera. Tienen la esfera azul. ¿Sí? Y la intersectan con una circunferencia. ¿Qué da? Fíjense acá. ¿Qué va a dar? Da una circunferencia, ¿cierto? Da una circunferencia, la misma circunferencia de radio raíz de 2, solo que esa circunferencia está arriba, como en el z igual a 1. Ahora, como las circunferencias se pueden parametrizar, entonces la intersección de las superficies serán círculos. ¿Cómo se escriben los círculos en funciones de varias variables? En funciones vectoriales, perdón. ¿Cómo se escribían los círculos en funciones vectoriales? Hemos hecho hartas gráficas de círculos. Ya, me rindo. No sé si estoy segura con lo que voy a decir, pero ¿Vale? me hizo dudar. No, me hizo dudar. Sería R, ¿cierto? R coseno de teta, coma R seno de teta, ¿sí? Coma 0. Eso, por ejemplo, es un círculo de radio, de radio R, ¿sí? Que está en el plano, que está en el z igual 0. Si yo quiero que esté en el z igual 1, entonces aquí debería ser un 1. ¿Cuánto es el R? En este caso dijimos que el R valía raíz de 2. Raíz de 2, Profe, ¿y raíz de 2. cuando usted dijo que algo de los círculos y era 1 partido en R, ¿qué era eso? La curvatura, Vaya. ¿sí? Entonces, esta es la función que yo andaba buscando. Esta va a ser f de teta. Esa es la curva que resulta de intersectar las dos superficies. ¿Sí? Entonces, para esa f, calcularemos, me pedían los planos. ¿Sí? Solo los planos.
para esta f de teta, calcularemos los planos. Y necesito el vector t, ¿sí? Que es más o menos es f' de teta. Y f' es menos raíz de 2 seno de teta, coma raíz de 2 coseno de teta, coma 0. Después calculo el vector b, ¿sí? Y el vector b, nosotros sabemos que aproximadamente f' de teta cruz f2' de teta. Ya, es más fácil ahora evaluar en el punto que me piden. Me piden calcular el plano en el punto 1, 1, 2, o sea, perdón, en el punto 1, 1, 1. Por lo tanto, en ese punto, si esta es la función, pero raro. No sé. ¿Cuánto vale teta acá para que me dé eso? ¿Cuánto vale teta? Porque tengo f evaluada en teta, tiene que darme 1,1,1. ¿Cuánto vale teta? Teta vale pi cuarto. Pi cuarto porque el coseno de pi cuarto es ¿o no? Déjeme ver acá. El coseno de pi cuarto es raíz de 2 partido en 2. Sí, si no me equivoco. Déjenme buscar acá el coseno de pi cuarto. Sí, es raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2 partido en 2, ¿cierto? Sí. Entonces me va a quedar un medio. Ya, para encontrar teta, en cambio, necesito que 1 sea igual a raíz de 2 por coseno de teta. Entonces, coseno de teta tiene que ser igual a 1 partido en raíz de 2. ¿Sí? Y eso sí es, ven acá, 1 dividido en raíz de 2, sí. ¿Ya? Entonces, teta es igual al arco coseno de 1 partido en raíz de 2. O sea que teta es igual a pi cuarto. ¿Ya? ¿Por qué necesito teta? Porque ahora para cuando calculo los vectores necesito evaluarlo. Entonces evalúo en pi cuarto, esto me da f', evaluado en pi cuarto va a ser menos 1,1,0. ¿Sí? Ya. Después calculo la segunda derivada. ¿Sí? Voy a calcular la segunda derivada de teta, de f. Eso debería ser menos raíz de 2 coseno de teta, coma raíz de 2 seno de teta, coma 0. Evalúo la segunda derivada en pi cuarto. Y esto debiera darme menos 1. Aquí falta un menos. Menos 1,0. Entonces, el vector b, que es más o menos, ¿sí? Paralelo, ¿sí? A I tongo, J tongo, K tongo, menos 1, 1, 0, menos 1, menos 1, 0. Y esto es
0 por I tongo más 0 por J tongo, o menos 0 por J tongo, como sea. Menos 0 por J tongo, 1 más 2 por K tongo. O sea que este vector es 0,0,2. Y después el vector n es más o menos, o es paralelo, como habíamos dicho, ¿cierto? Paralelo a T cruz B. Y eso es I tongo, J tongo, K tongo. T, que es menos 1, 1, 0. Y B, que me dio 0, 0, 2. Así que este vector es 2 I tongo menos 2 J tongo más 0 K tongo. O sea que este vector es 2,2,0. Y ahí tengo los vectores y ahora con los vectores calculo los planos. ¿Sí? Entonces un plano va a ser X, Y, Z menos el punto por el que pasa el plano, producto punto con el vector T, que es menos 1,1,0 y todo esto igual a 0. ¿Ya? El plano que usa el vector T se llama plano normal. ¿Sí? Sí, plano normal. Después está el plano rectificante, que es el mismo plano, pasa por el mismo punto, pero utiliza el vector B. Y finalmente está el plano osculador, que es exactamente el mismo plano, pero que utiliza el vector... no, este utiliza el B. 002. Y el plano rectificante utiliza el N, que era 2,2,0. Y ahí obviamente que yo puedo desarrollar eso, pero no es la parte difícil esa. Sí, creo que lo más difícil acá es entender el problema, ver lo que se me pide, y para eso yo tengo que haber hecho hartos ejercicios como básicos, porque como este ejercicio son mucho más complejos, si yo me siento en la prueba a hacer un ejercicio de este, probablemente termine viendo videos en YouTube sin entender nada. ¿Ya? No sé si alcanzaron a copiar ahí. A mí me faltó el dibujito, profe. El del círculo. Voy a subir. Ese, ahí. Listo. Ya. ¿Estamos, Daniel? ¿O no? Sí, acá estoy. ¿Sí? No, pero para los estudiantes como están bien hasta acá, me imagino que quedaron locos con este ejercicio porque son ejercicios más complejos como del tipo control, ¿sí? Que ustedes tienen que hacer. Este ejercicio igual están en un control anterior, con pauta. ¿Sí?
Ya, vamos con el siguiente ejercicio entonces. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a poner mute. Voy a apagar mi cámara para que avance el Daniel. Dale, Daniel. Ok, ya. Ahí deberían estar viendo la aplicación, ¿cierto? Con el ejercicio. Sí, sí se ve. Ya, vaya. Entonces, el segundo ejercicio de esta guía, la profe hizo el tercero, en este caso voy a hacer el segundo, que dice, la aceleración de una partícula que se mueve por la curva R viene dada por una aceleración con 6, menos 6,0 y nos dicen que conociendo que la partícula parte en el punto 0,2,4 y del reposo, calcular la posición para todo el tiempo t. Entonces, este ejercicio, si bien no es complicado, es rápido de hacer si es que se llegara a encontrar en un control. Hay que entender lo que nos están pidiendo y la información que nos están dando. Entonces, primero que todo, sabemos que estamos partiendo desde una aceleración con unos datos conocidos y nos piden llegar hasta una posición. Entonces, los datos que nos dan inicialmente es la aceleración, cuyos puntos son 6, menos 6,0. Además, nos dan la posición de inicio en donde parte este punto, que le voy a llamarle posición, la cual es el 0,2,4. Y por último nos dicen que parte del reposo. Que parte del reposo nos quiere decir que no hay velocidad. ¿Ya? Como la partícula parte en el reposo, la velocidad que nos van a dar, en este caso, que no la dan explícita con valores, pero nosotros podemos inferir que es 0,0,0, ¿ya? Porque parte del reposo en una posición inicial. Entonces, esos son los datos que nos dan inicialmente, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. No, ¿Ya? Buenísimo. Ya. Entonces, la forma que nosotros podemos hacer para resolver este ejercicio es utilizar integrales. Y esto debido a que de la posición, si nosotros derivamos la posición de una partícula, vamos a obtener la velocidad. Y si nosotros derivamos la velocidad, la función de velocidad, vamos a obtener la aceleración. Pero en este caso vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a partir desde la aceleración hasta llegar a la posición. Entonces, el paso a paso de este ejercicio es que nosotros vamos a tener una aceleración, desde ahí vamos a llegar hasta una velocidad, donde vamos a integrar para poder obtenerla, y después cuando tengamos nuestra velocidad o nuestra función de velocidad, vamos a ir a buscar la posición y nuevamente vamos a integrar. ¿Ya? Son integrales sencillas, fáciles de hacer, y es por eso que les digo que este ejercicio, si es que lo llegaran a ver en un control, va a ser como la pregunta regala, por así decirlo, porque no es difícil. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la velocidad. Para eso, la velocidad dependiendo de t va a ser la integral de la aceleración en base a un dt. ¿Ya? Esa es la integral que nosotros vamos a resolver. Entonces, reemplazando los valores de la aceleración que nos dan, que es 6, menos 6,0, vamos a integrar. Tenemos 6, menos 6,0 por dt. Luego, cada componente de esta integral lo vamos a separar en integrales independientes una de otra, lo que nos va a quedar la integral de 6 por dt por la integral de menos 6 por dt. Y por último, la integral de 0 con dt.
Luego de esto se resuelven las integrales, que son bastante sencillas. Son integrales de orden 1, que nos va a dar de resultado 6t más una constante de integración menos 6t más una segunda constante de integración. Y por último, 0 más una tercera constante de integración. Esa sería nuestra velocidad. Como nos dice que parte del reposo, si nosotros igualamos la posición de reposo 0,0,0 a esta función, las constantes de integración van a valer 0. Y eso debido a que si nosotros evaluamos 0,0,0 a esta función, que es 6t más la constante, menos 6t más la constante, y por último la constante de C3. Si nosotros reemplazamos 0 en donde están las t, nos va a dar, esto va a ser C1, C1, C2, C3. Lo que quiere decir, lo voy a escribir con rojo, que C1 va a ser igual a 0, C2 va a ser igual a 0, y C3 va a ser igual a 0. Esa sería la forma de resolver al menos esta mitad del ejercicio. No sé si tienen alguna duda o hay algo que no haya quedado claro. No, todo bien. Clarísimo. ¿Sí? Si se dan cuenta, no es tan difícil. Porque ahora, como ya tenemos una función de velocidad, tenemos que realizar el mismo procedimiento, pero para obtener la posición. Entonces, nuestra nueva función de velocidad, que va a ser lo que nosotros vamos a integrar después, es 6t menos 6t y 0. Este va a ser el primer valor que vamos a poder obtener al momento de integrar la aceleración. Ahora tenemos que hacer este mismo procedimiento, pero con la posición. Por lo tanto, la posición va a ser igual a la integral de la velocidad con un dt. Si nosotros reemplazamos, nos va a quedar 6t menos 6t 0 por dt. Hacemos exactamente lo mismo de lo anterior, que era integrar con cada elemento independiente uno de otro. Y nos va a quedar por una parte la integral de 6t por dt, la de menos 6t por dt, y por último, nuevamente la de 0 por dt. Entonces, resolvemos estas integrales, que como en este, la t es de orden 1, hay que recordar que el exponente se suma 1 al exponente y además se divide. Eso quiere decir que, al menos en esta parte de aquí, lo que nos va a quedar va a ser que la integral de 6t va a ser igual a 6t cuadrado dividido en 2. Simplificando, nos va a quedar 3t cuadrado. Entonces, considerando eso, la posición va a ser igual a 3t cuadrado más una constante de integración. En este caso es menos 6t, así que va a ser menos t cuadrado, 3t cuadrado, más una segunda constante de integración. Y por último, 0 más una tercera constante de integración. Ahí tendríamos la posición, pero a nosotros nos dan una posición inicial.
Así que esta función de posición la tenemos que igualar al punto en donde parte esta partícula, que es 0,2,4. Entonces, igualamos esta función a la posición 0,2,4. Vamos a reemplazar y vamos a buscar esas constantes. Entonces, 0,2,4 que va a ser igual a la función en donde las t se van a evaluar con estos valores que están acá a la izquierda, siendo el primero 0 al cuadrado más c1, pues menos 3 evaluado en 2 al cuadrado más c2, y por último 0, que sería el c3. Ahí no podríamos evaluar nada, ya porque como no tenemos una variable t dentro de la tercera coordenada, no tenemos nada que evaluar. Si resolvemos, nos va a quedar en este primer elemento solamente el valor de C1, ya que el 0 va a eliminar al 3. En el segundo elemento nos queda 2 elevado a 2, que es 4, y 4 por menos 3 sería menos 12, más C2, y por último solamente C3. Como nosotros lo estamos igualando a 0,2,4, en el caso de C1, C1 va a ser igual a 0. En el caso de C2, tendríamos que ver el tema de que el menos 12 nos dio un valor, lo pasamos al otro lado sumando para poder obtener la igualdad, y nos quedaría con 2 más 12, que sería 14. O sea que C2 valdría 14. Y por último, en el caso de C3, sería igual a 4, ya que es el valor que está a la izquierda, en la igualdad. Por lo tanto, y reemplazando estos valores, vamos a obtener que la función que define esta partícula en toda posición con respecto a t va a ser igual a 3t cuadrado, coma, menos 3t cuadrado, más 14, coma, 4. Y con eso, este ejercicio estaría resuelto. Si no mal me equivoco, profe. Sí, ya está listo. Ya, Si se dan cuenta, no es difícil, bastante sencillo. como dice el Daniel, facilito. ¿Sí? Hay ejercicios más fáciles, hay ejercicios más difíciles. ¿Sí? Y en la guía que les subió el Daniel Navarrete, hay un ejercicio más, así que la idea es que ahora lo trabajen y lo puedan hacer en grupo. Voy a armar, es un ejercicio corto y un ejercicio... Ah, ya, espérame, Daniel, dice el Fabián si lo puedes mostrar de nuevo desde el principio. Al tiro. Pero, Daniel, ¿a ti te queda eso guardar en un PDF? No, ¿No? creo que no. No, creo que no. Al menos en este no. No, pero le puedo sacarle pantallazo y mandarlo. Subirle. Sí, también puede Un ser eso, PDF. sácale pantallazo y mándalo al Discord. Yo voy a hacer lo mismo con el mío. Ya, entonces hay poca gente, creo que hay 10 personas, así que voy a hacer 3 grupos nomás, aleatorios, ¿sí? Y la idea es que comiencen a trabajar en cada uno de estos ejercicios. Daniel, no te vayas al grupo que se te asignó, po, obviamente. ¿Sí? Sí, profe, no se preocupe. Espérame, recrear. Ya, a ver. Mejor vamos a hacer otra cosa, ¿ya? Porque están todos colapsados. Como que yo me he enterado que están muy colapsados.
¿O no? ¿O todavía, o ya están como ya les queda solo vectorial? No, No, profe, sí, igual todavía tenemos seguimos hartas pruebas. colapsados. Sí. Ya, entonces lo vamos a dejar hasta acá y el ejercicio traten de hacerlo. Son todos los ejercicios que están en la... Esta era una prueba del semestre pasado, si no me equivoco, el primer semestre del 2020. Así que háganlo, ¿sí? A conciencia. Yo igual voy a mandar el tiro por el Discord el ejercicio que acabo de hacer, el ejercicio 1 que hice, ¿sí? Y nos vemos bueno, no nos vemos nosotros de aquí hasta el viernes, pero el viernes es el control, ¿sí? ¿Dudas del control? Yo hoy día suspendí estadística porque ayer dije nadie se va a conectar a las 8:30 estadística. Dicho y hecho. Ya, ¿dudas del control? Profe, pero también canceló el de las 2:30, ¿cierto? Sí, pues cancelé todos los laboratorios porque iba a pasar materia y no se iban a conectar, ¿o sí? Profe, la verdad es que no. No, Estamos todos colapsados, estamos a punto de morir, de verdad. lo supuse, entonces dije ya, mejor no hago estadística porque para hacer estadística para 2 personas, y aquí está mi ejercicio que hice yo recién, así que... Ya, profe, gracias. Debo retirarme ahora, incluso voy caminando por tal con el sí, celular. no hay problema, no hay problema. Que esté bien, profe. Ya, Cuídese. ahí mandé el ejercicio que acabo de hacer, ¿sí? El que queda, háganlo a conciencia. Ya, nos vemos, que les vaya súper bien el viernes en la mañana entonces. ¿Ya? Chao, chao. Chao, Daniel, Chao, hablamos. profe. ¿Cachai? Daniel, no le subáis la pauta porque se las mandamos por Discord, po. Sí, Obviamente. sí, de hecho estoy subiendo ahora la... O si queréis, como ejercicio. junta los 2 PDF en uno y lo subís como pauta. ¿Sí? Ya, hablamos, Daniel, entonces. Chao, chao. Estamos hablando, chao, chao.